Buenos días, niños y niñas. Bienvenidos a su clase de geometría. El día de hoy vamos a hacer el tema de los ángulos y sus clases, ¿sí? Pero para ello debemos recordar qué es un ángulo, ¿sí? ¿Recuerdan? Muy bien. Un ángulo es una abertura, ¿sí? Es una abertura que está formada por dos rayos que han sido trazados desde un mismo punto de origen. Observemos en la pizarra, ¿sí? A ver. Si este fuera el punto de origen, ¿sí? Y dice que a partir de ahí voy a trazar dos rayos. A ver, voy a trazarlos de una vez. Veamos, quiero trazar un rayo y otro rayo. A ver, ahí están trazados. Muy bien. A ver, mi rayo, el primer rayo que sea el rayo OA. Y el segundo rayo será OB. ¿Sí? Muy bien. A ver, ese es un ángulo, ¿sí? Una abertura, ¿sí? Todo esto es el ángulo, ¿sí? Está formada por dos rayos trazados por un mismo punto de origen. Ahora, a este punto de origen, ¿cómo se le llama? Vértice, ¿sí? Tenemos que recordar, vértice. Mientras que los rayos van a recibir el nombre de lados, ¿ven? Acá tenemos un lado, acá tenemos otro lado. Y ya está, ahí tengo el ángulo AOB, lo formaron, ¿sí? Ahora, ¿cómo se lee? ¿Cómo se lee la figura que acabo de formar? Pues fácil, yo digo ángulo, ¿sí? Porque lo que veo acá es un ángulo AOB, ¿sí? Ahí está, se lee ángulo AOB. ¿Y cómo se denota o cómo se simboliza? A ver, se denota o se simboliza con este símbolo, miren, el símbolo de ángulo y le sigue A, O, B, ¿sí? Muy bien. Bien, ahora pasemos a las clases de ángulo. Recordemos que tenemos 4 clases de ángulo. El ángulo agudo, ángulo recto, el ángulo obtuso y el ángulo llano. Bien, vamos a estar atentos entonces. Vamos a con la primera clasificación. El ángulo agudo. ¿Cuál es el ángulo agudo? Pues es aquel que mide menos de 90 grados, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo unos dibujitos, ¿sí? En este caso tengo el ángulo AOB, el ángulo MON. Puedo seguir trazando más ángulos. A lo mejor lo quiero en este sentido y también está correcto, ¿sí? Y le ponemos letras. Siempre recuerden, todo ángulo lleva letras porque después hay que nombrarlos, hay que leerlos, hay que denotarlos. Por ejemplo, yo quiero el ángulo POQ, ¿sí? Muy bien. Entonces ese es el ángulo agudo, el que mide menos de 90 grados. Otra clase de ángulo es el ángulo recto, ¿sí? El ángulo recto mide exactamente 90 grados. ¿Sí? Acá tengo una figura donde ya tengo un ángulo. Miren, el ángulo LON que mide exactamente 90 grados. A lo mejor no lo quieres trazar así, a lo mejor lo quieres trazar de otra manera y está bien. Pero siempre que mida 90 grados. A lo mejor en este sentido lo estamos graficando. Aquí está. Ahí está. 90 grados. Siempre indicando su medida. Y sobre todo también las letras que van. Por ejemplo, acá puede ser el ángulo EOF, ¿sí? Ahí lo estamos viendo. Muy bien, entonces ese es el ángulo recto. Luego tenemos el ángulo obtuso. ¿Cuál es ese ángulo? A ver, es aquel que mide más de 90 grados, pero menos de 180 grados. Miren, acá yo tengo una figura, ¿ven? Ahí está trazado el ángulo, ¿sí? QOR. Y también digo que es mayor de 90 grados y menor que 180 grados. A lo mejor quiero trazar otro ángulo obtuso. A ver, lo quiero trazar de esta manera. ¿Ya vieron qué abertura? ¿Sí? Recordemos siempre colocarle las letras porque debemos nombrarlo y luego denotarlo. En este caso tengo el ángulo QOR, pero a lo mejor quiero ponerle aquí otros nombres, por ejemplo el LOK. Ya está.
y ahí tengo mi ángulo obtuso. Finalmente tengo el ángulo llano, y el ángulo llano es aquel que mide exactamente 180 grados. ¿Sí? Acá tengo un gráfico de un ángulo llano, miren, llano, su nombre lo dice, ¿verdad? Este es el ángulo MON y mide 180 grados. A lo mejor yo lo quiero trazar de esta manera, a lo mejor lo quiero trazar así mi ángulo. ¿Ya está? O a lo mejor así. También es correcto, ¿sí? Siempre colocando el punto de origen que es el vértice, ¿sí? También indicando cuál es la abertura, ¿sí? Y sus letras. Es muy importante las letras porque de esa manera los voy a poder nombrar y también los voy a poder denotar, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo el ángulo AOB, que mide 180 grados. Y acá tengo el ángulo ROS, que también mide 180 grados. Entonces, ya hice también el ángulo llano. Entonces, de esta manera sencilla hemos podido recordar las 4 clases de ángulos, ¿sí? Ángulo agudo, aquel que es menor de 90 grados. Muy bien. Ángulo recto, que es aquel que mide 90 grados. Ángulo obtuso, aquel que mide más de 90 grados, pero menos de 180 grados. Y finalmente, el ángulo llano, aquel que mide exactamente 180 grados. Bueno, espero que hayan podido recordar bien cuáles son los ángulos, cómo se forman, sus elementos y sus clases. Bien, hasta la próxima.